7 huesos en total. Uno de ellos es el esternón, que su función es cerrar básicamente la caja torácica por delante y brindar una superficie articular a las costillas. Posterior a esto, las costillas son huesos planos, largos y curvos, que su función básicamente es proteger los órganos que se encuentran en su interior. Son alrededor de 12 pares a cada lado, un total de 24 huesos. Estos se dividen en 7 huesos externales, o también conocidos como costillas verdaderas. Son las que se articulan costalmente y se articulan directamente con el esternón. Tenemos 3 asternales, o también conocidas como costillas falsas, son las que se articulan directamente con el esternón y lo hacen uniéndose con un cartílago de la costilla número 7 en común. Y tenemos 2 costillas más que son las flotantes. Estas no se encuentran unidas al esternón, pero sí en la parte posterior se encuentran articuladas con las vértebras. El paquete vasculonervioso a nivel de los espacios intercostales o a nivel de las costillas está dado en la parte anterior por las arterias intercostales anteriores, que son ramas de la arteria mamaria interna, y en la parte posterior tenemos a las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica. ¿Sí? Estas ramas posteriores intercostales dan un número de 8 a 10 a cada lado, destinado para los espacios intercostales. Pero en la primera y la segunda costilla, estas reciben irrigación intercostal de otra arteria, que es la arteria suprema, que es una rama de la subclavia. En la parte posterior se encuentra sellado por las vértebras dorsales, que son un número de 12 en total, y básicamente la función de las vértebras es una estructura de sostén del tronco, es una protección para la médula espinal dorsal a lo largo del conducto raquídeo, y a través de estas vértebras, o a través de los orificios laterales de estas vértebras, salen los nervios intercostales, que vendría a ser la inervación a nivel de las costillas. Bueno, posterior a esto, vamos a ver la parte de los músculos. En sí, la musculatura a nivel del tórax son varios músculos que lo conforman, tanto en la parte anterior como posterior, pero aquí nos vamos a abarcar más que todo a los músculos que participan dentro de la ventilación. Bueno, para explicarlo, vamos a decir que los músculos que participan durante la inspiración son el músculo esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor, los músculos intercostales externos y también el diafragma. A su vez, todos estos músculos se encargan de levantar la costilla y el esternón, lo que aumenta el diámetro y el volumen de la capacidad torácica durante la inspiración, cuando el paciente está metiendo aire a los pulmones. Luego tenemos otro grupo muscular que se va a encargar netamente de la expiración, que tenemos los músculos intercostales internos, los músculos abdominales, entre estos está el transverso del abdomen, el recto del abdomen, y los oblicuos externos. El diafragma, este músculo del diafragma se va a relajar y así va a permitir la salida de aire hacia el exterior. Bueno, eso sería todo respecto a la caja torácica en su composición ósea y muscular. Siguiente, por favor. Anatomía del aparato respiratorio. Bueno, el sistema respiratorio se conforma de 2 vías en sí, una vía aérea superior y una vía aérea inferior, como ya habíamos visto anteriormente en los temas de manejo de vía aérea. En la parte de las vías aéreas superiores se conforma de la cavidad nasal y oral, se continúa con la faringe. La faringe a su vez va a tener 3 porciones, la porción superior que es la nasofaringe, una porción intermedia que es la orofaringe y una
y una porción inferior que es la hipofaringe. A continuación de la faringe vamos a tener otra estructura que es la laringe, que en sí esta estructura contiene varios elementos importantes como son las cuerdas vocales, cartílagos tiroides, el cartílago cricoides que vimos en la parte de manejo de vía aérea avanzada. Por encima de la laringe vamos a ver otra estructura que es la epiglotis. Esta se encuentra por encima de la laringe y esta actúa como una válvula de entrada. La epiglotis permite el paso de aire hacia la tráquea y dirige lo que son los elementos sólidos y líquidos, como alimentos, hacia el esófago. Y bueno, lo que nos interesa es más que todo la vía aérea inferior. Está compuesta directamente por la tráquea, que es un conducto fibrocartilaginoso, que está a continuación de la laringe y que más o menos está a la altura de la C6, la cervical 6, y termina bifurcándose en dos bronquios a nivel de D5 o torácica 5. Mide aproximadamente en los adultos 12 centímetros de longitud y un diámetro aproximado de 17 milímetros. En su estructura está formado por 15 a 20 anillos cartilaginosos abiertos hacia atrás, ya que se encuentra en contacto con el esófago. Una vez que la tráquea se llega a bifurcar, encontramos a los bronquios principales, que son dos, un derecho y un izquierdo. El derecho, hay que ver las características de cada uno porque es importante más, cuando veíamos el manejo de las vías aéreas, porque el derecho es más corto, más amplio y vertical que el izquierdo. El derecho está a un ángulo aproximadamente de 25 grados, mientras que el izquierdo se encuentra a un ángulo de 45. Esto nos ayuda porque generalmente cuando se está realizando el manejo de la vía aérea avanzada o definitiva, que es la intubación endotraqueal, a veces introducimos demasiado el tubo orotraqueal y este puede alojarse en el bronquio derecho por sus características anatómicas. O en el caso de haber una broncoaspiración, tiende a irse el objeto extraño que se haya ingerido o el líquido por el bronquio derecho, generalmente. Luego los bronquios principales se van a subdividir en bronquios primarios y estos a su vez en bronquiolos terminales. Y una vez que se encuentren los bronquiolos terminales, vamos a tener a lo que son los alvéolos pulmonares. Es aquí donde se realiza el intercambio de gases, el intercambio gaseoso o la hematosis. Los pulmones. Los pulmones se sitúan a ambos lados del corazón, están cubiertos por una doble membrana llamada pleura, que más adelante vamos a hablar a detalle. Este pulmón tiene un peso aproximado. El del lado derecho pesa aproximadamente 600 gramos y el lado izquierdo 500 gramos. El pulmón derecho está dividido básicamente en 3 lóbulos. Estos 3 lóbulos están segmentados o divididos por 2 cisuras. Por 2 cisuras que son una cisura horizontal y una oblicua. Y el pulmón izquierdo presenta 2 lóbulos, uno superior e inferior, que están separados por una cisura, que es la cisura oblicua. En la parte externa se encuentra lo que les había dicho, está recubierto por una membrana llamada pleura, que es la pleura visceral, que recubre el exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a través de la cisura. Entre esta y la pleura parietal, que se encuentra en la parte externa, que cubre y se adhiere al diafragma y a la pared torácica. Entre estas dos membranas se encuentra lo que denominamos líquido pleural, que generalmente está en un aproximado de 15 centímetros cúbicos. Este líquido recubre toda la membrana y es como un lubricante, un líquido ceroso que tiene la función básicamente de lubricar. Bueno, esta pleura, la pleura parietal, está irrigado por las arterias intercostales
y está inervado por dos tipos de nervios. Uno que son los nervios intercostales a nivel de la pared torácica, ¿ya? Y otro que es el nervio frénico, pero este va a inervar toda la parte de la superficie mediastínica. Y luego la pleura visceral tiene una irrigación de dos estructuras o de dos vasos importantes. Uno que recibe irrigación de la arteria pulmonar y también recibe irrigación de la arteria bronquial. A diferencia de la arteria parietal, esta pleura no tiene inervación o carece de inervación. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo respecto a anatomía. En la parte de fisiología, vamos a ver que los componentes fisiológicos del tórax más propensos a afectarse del y la circulación, ambos procesos tienden a estar funcionando correctamente en combinación uno con el otro, para que el oxígeno llegue a todos los órganos y en sí hacia hacia las células de diferentes órganos. Vamos a hablar un poco sobre la física de los gases. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la física de los gases. El aire básicamente está compuesto por moléculas de gas. Entonces, las moléculas de gases dentro de un recipiente herméticamente cerrado, ¿ya? Van a colisionar y van a formar una fuerza, ¿ya? Entonces, los gases que se encuentran, al momento de meter aire hacia los pulmones, este aire está compuesto de moléculas de gas. Estos gases, al colisionar unos con otros dentro del tracto respiratorio, ¿ya? Van a formar una fuerza. Y la presión, básicamente, que se va a generar dentro de los pulmones, es la fuerza creada por estas moléculas de gas que se mueven dentro del pulmón. Para que podamos entender esto, se dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el volumen de un recipiente aumenta, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, metemos aire a los pulmones, la capacidad de volumen de los pulmones aumenta, ¿ya? La presión que hay dentro va a disminuir, en este caso la presión intrapulmonar. O también puede darse el caso que cuando el volumen disminuye, en este caso se normaliza o vuelve a la normalidad. Entonces, esto quiere decir que los gases, ya en este caso, para que haya este cambio de presiones a nivel intrapulmonar, no quiere decir que el gas se va a mover de una zona de mayor presión hacia otra zona de menor presión. Y esto es importante, vamos a ver en la parte de fisiopatología para poder entender en sí cómo funciona o cómo aparece el neumotoraje espontáneo. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, se dice que a nivel de las pleuras, durante la inspiración, la presión intrapleural es aproximadamente de menos 8 centímetros de agua, que es inferior a la de la atmósfera, mientras que durante la expiración es de menos 4 centímetros de agua. La presión intrapulmonar, que es la presión dentro del pulmón, aumenta y disminuye con la respiración, es el ejemplo que les daba anteriormente. Cuando uno mete aire, aumenta el volumen intrapulmonar y obviamente como la presión es inversamente proporcional al volumen, esta presión va a llegar a disminuir. La presión al final de la expiración se iguala a la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica básicamente se define como 0 centímetros de agua. Es decir, que
cuando el paciente llega a exhalar el aire, se llega a nivelar y es por eso que el aire puede salir hacia el exterior y no ingresa rápidamente. La diferencia de presión es de 4 centímetros de agua a lo largo de la pared alveolar generalmente, y la fuerza que mantiene el pulmón en la expansión es lo que ayuda a adherirse a la pared, esa diferencia que hay. Entonces, cuando el sistema, esta presión se llega a alterar, es decir, cuando en el espacio pleural desaparece esa gradiente de menos 4 centímetros de agua de presión, que es lo normal, el pulmón empieza a colapsar por el cambio de presión brusco que hay, es decir, por el ingreso de aire, que este aire va a producir una fuerza y esa fuerza en sí va a producir una presión que va a cambiar la presión intrapleural que hay dentro. Entonces, hacer que el pulmón va a empezar a retrasando o empezando un motoraje espontáneo. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de la regulación de la respiración está bajo el mando de centros respiratorios a nivel del tronco encefálico. Se controla a través de la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno arterial mediante los quimiorreceptores, ¿no? Estos se encuentran básicamente a nivel del tronco del encéfalo y a nivel de la arteria aorta y en la bifurcación, perdón, en el callado de la aorta y a nivel de la bifurcación de la carótida. Estos quimiorreceptores básicamente detectan el aumento del CO2, estimulan el centro de la respiración y con esto van a incrementar la profundidad y la frecuencia de la respiración. Esto va a ayudar a que se elimine más rápido el dióxido de carbono y logran que el CO2 vuelva a la normalidad. Este proceso es muy eficiente y puede aumentar el volumen de aire que se mueve de dentro hacia afuera en los pulmones por minuto. Eso sería todo. Buenas noches. Continuando con lo que es la fisiopatología, esta se da por el incremento de la presión alveolar resultante que produce la fuga de aire hacia el intersticio pulmonar con el desplazamiento posterior hacia el ilio y mediastino y el espacio pleural, ¿ya? Entonces, el tabaco provoca la degradación de las fibras elásticas del pulmón y la bronquiolitis. Todo esto conlleva a la formación de bullas subpleurales que se detectan en la mayor parte de los casos. ¿Qué son las bullas pleurales? Estas se forman en la membrana, que es la pleura, se separa y crea un espacio donde su fuga de aire va formando una burbuja o también llamada bleps. Estas pueden romperse y generan lo que es el colapso pulmonar, ¿ya? En caso del neumotórax secundario, su fisiopatología es parecida, por no decir casi igual. Se produce también por la presión alveolar, por el aumento de la presión alveolar, que esta excede la existente en el intersticio pulmonar, y el aire del alveolo roto se desplaza hacia el intersticio, hacia el mediastino y el espacio pleural y causa una necrosis pulmonar, ¿ya? Durante el incremento o caída de la presión intrapulmonar, los cambios de presión dentro de los bleps son menores. Es por eso que los cambios inflamatorios en las vías aéreas distales juegan un papel importante en el desarrollo del neumotórax, y esto explica el riesgo en los pacientes fumadores, el riesgo de 9 veces a más en los pacientes fumadores. Siguiente. En la clasificación podemos ver que el neumotórax espontáneo se divide en primario y secundario, y el adquirido se divide en iatrogénico y traumático.
Ya el iatrogénico se da por procedimientos invasivos, barotraumas, y el traumático puede ser abierto o puede ser cerrado, abierto por causa de heridas penetrantes y cerrados por contusiones torácicas. Entonces, como dijimos, el neumotórax espontáneo primario, se puede decir que el paciente no tiene antecedentes de enfermedades o traumas, ¿ya? Y en el secundario, el paciente presenta enfermedades pulmonares previas como EPOC. Y bueno, recalcando también en el riesgo del neumotórax espontáneo primario, como lo dije anteriormente, el paciente que fuma o que es considerado fumador leve de 1 a 2 cigarrillos al día presenta 7 veces más, o sea, más alto el índice de poder contraer neumotórax espontáneo, ¿ya? Y en un paciente fumador moderado que fuma de 13 a 22 cigarrillos al día es 21 veces más alto. Y en un paciente que es fumador severo, presenta 100 veces más alto su índice de poder contraer el neumotórax espontáneo. Siguiente. Entonces, en lo que es el neumotórax espontáneo primario, podemos decir que, como les dije, ocurre en individuos aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas. Afecta mayormente a jóvenes, arriba de los 20 años, es mayormente frecuente en varones, 6 hombres por una mujer, y predilección en individuos altos y delgados, leptosómicos. En los factores de riesgo tenemos tabaquismo como 90%, cambios súbitos en la presión atmosférica a la que está sometido el paciente, también el síndrome de Marfan, historia familiar de neumotórax espontáneo, homocisteinuria, episodios agudos de tos y endometriosis sistémica, que esto se da 3 días antes o 3 días después del periodo, ya lo que es la endometriosis sistémica. Entonces, en el neumotórax espontáneo primario, podemos decir que el sustrato patológico más frecuente es la presencia de bullas subpleurales apicales, cuya ruptura ocasiona la salida de aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural. Siguiente. En la etiología del neumotórax espontáneo primario, se presenta, como ya lo dijimos, en pacientes sin enfermedades pulmonares subyacentes. Se produce en reposo o durante actividades que implican distensiones o estiramientos, ya en ejercicio. El neumotórax espontáneo primario ocurre también durante el buceo o vuelos a grandes alturas, como ya lo dijimos, debido a los cambios de presión transmitidas en forma desigual en el pulmón. Siguiente. Ay, perdón. Ya hablamos del neumotórax secundario, del neumotórax espontáneo secundario. Esto ocurre en pacientes con patología pulmonar previa. Ya, en la incidencia se da alrededor de, bueno, en pacientes mayores de 60 años. La causa más frecuente es EPOC, como ya les dije. En estos pacientes el neumotórax se debe a la rotura de bullas intrapulmonares y dado que su reserva funcional ya es limitada, la repercusión clínica es muy grave, ¿ya? En las causas tenemos fibrosis quística, asma bronquial, de origen infeccioso, podríamos decir tuberculosis pulmonar, neumonía por Pneumocystis carini, neumonías necrotizantes, infecciones fúngicas. En enfermedades pulmonares intersticiales podemos citar sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática. En enfermedades del tejido conectivo tenemos lo que es artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y esclerodermia. Siguiente. Entonces podemos decir que el neumotórax espontáneo secundario asocia lo que son las tres patologías más importantes, más frecuentes, que es el EPOC, la neumonía
por neumocitis y la tuberculosis pulmonar. ¿Ya? La neumonía por neumocitis se da mayormente en los sujetos con VIH. Siguiente. Bueno, hablando de lo que es la epidemiología. En el neumotórax espontáneo secundario resulta de la rotura de las bullas en pacientes con EPOC grave. La incidencia es mayor en sujetos que poseen haplotipos A2, B40 y se asocia con el síndrome de Marfan. ¿Ya? La incidencia, ya hablamos anteriormente, es mayor en varones, 6 por cada 100.000, y en mujeres 2 por cada 100.000. En un estudio realizado en Japón se demostró que la causa más frecuente de neumotórax espontáneo secundario es en mujeres, ya en mujeres que tienen la patología de tuberculosis. Y mientras que en Estados Unidos se reportó un incremento debido al SIDA, ya, pero esta no excede la patología del EPOC, porque esta es la más importante, que posteriormente el paciente puede desarrollar un neumotórax. Siguiente. Ya se va a cortar, lo voy a cortar y vamos a entrar de nuevo, por favor, ¿ya? Ya está bien.